Amplificador operacional, inversor y simulador de circular. Esta posición va a ser dada por el equipo de RADA, que está conformado por Alejandro Farid Linton, David Eduardo Palomino y mi persona, José Raúl Galindo. Bueno, vamos a comenzar hablando de este programa llamado Circular. Bueno, Circular es un sencillo editor que podemos ejecutar cómodamente desde el navegador, sin ni siquiera tener que crear una cuenta para poder usarlo. Y además cuenta con los componentes más habituales a nuestro alcance. La herramienta funciona perfectamente, permitiendo diseñar circuitos de forma rápida y además de realizar distintas simulaciones que antes van a ser llevadas a la práctica. Podemos ver aquí el aspecto de la página y cómo se ingresa a través de esta dirección. En la parte superior derecha podemos ver que tenemos ciertos privilegios como guardar nuestros circuitos, imprimir los resultados en PDF y hacerlos públicos para compartirlos con otros usuarios. Y todo esto lo podemos hacer inscribiéndonos en la parte superior derecha. En la pestaña de herramientas la vamos a encontrar en la ventana principal del lado izquierdo. Y como podemos ver, hay una gran variedad de componentes. Tenemos resistencia, fuentes, capacitores, bobinas, transistores, diodos, transformadores, switches, bueno, en fin, toda la cantidad de componentes electrónicos. Para conectar cada uno de ellos solamente basta con estirar cada una de sus terminales y juntarlas con otro componente. Además, si hacemos doble clic sobre cada elemento, es posible establecer cada uno de sus parámetros, pero de forma específica. En la parte inferior de las herramientas podemos ver que está la barra de modo de construcción, que se llama Build, y simulación, que es Simulate. Continuamos con la barra de menú principal. Bueno, como primero tenemos la barra File, que agrupa varias opciones importantes, como puede ser crear un nuevo circuito, grabar el actual, imprimir, exportar, además de que podemos hacer que sean de diferentes formatos, como puede ser PDF, PNG, EPS y SVG. Continuamos y podemos ver que está la pestaña Edit, que también la podemos sacar con el clic derecho, y va a aparecer este menú que tiene muchas opciones y algunas están vinculadas con las que se trabajan en la ventana principal. Y podemos ver que es posible copiar, pegar, rotar los componentes y demás opciones. Por último tenemos la pestaña Run, que es una de las pestañas más importantes, que es una herramienta que vamos a necesitar para poder simular los circuitos. Esta es un poco más avanzada y aquí se requiere la inserción de los diferentes parámetros que vamos a utilizar. También en la pestaña anterior de la barra de herramientas Simulate podemos hacer lo mismo. Bueno, como por último podemos ver la ventana principal y podemos dar cuenta de que Circular cuenta con un área o espacio de trabajo bastante amplio donde podemos agregar todo tipo de elementos. Aquí podemos ver que en la parte izquierda tenemos la pestaña de herramientas, la parte superior tenemos la barra de menú principal y en la superior derecha el registro de usuario y un ejemplo de lo que vendría a ser una simulación. A continuación vamos a exponer la realización del circuito de amplificador operacional inversor. Amplificador operacional inversor,
que es un amplificador operacional inversor. Se le llama así al montaje porque la señal de salida es inversa de la entrada en polaridad, aunque puede ser mayor, igual o menor, dependiendo esto de la ganancia que le demos al amplificador en lazo cerrado. La señal, como veremos en la siguiente figura, se aplica al terminal inversor o negativo del amplificador y el positivo no inversor se lleva a la masa. La resistencia RF, que va desde la salida al terminal de entrada negativo, se llama alimentación. Amplificador operacional inverso es el circuito amplificador operacional más básico. Utiliza una realimentación negativa para estabilizar la ganancia total de tensión. La razón por la cual necesitamos estabilizar la ganancia total de tensión es porque A-vol es demasiado alta e inestable para cualquier uso si no se aplica alguna forma de realimentación. Por ejemplo, en el amplificador operacional 741C tiene un A-vol mínimo de 20.000 y una ganancia máxima A-vol de 200.000. Una ganancia de tensión impredecible de esta magnitud y de tal rango de variación no tiene ninguna utilidad sin realimentación. Realimentación negativa inversa. En la siguiente figura que se está viendo se muestra un amplificador inversor en la que nos muestran las tensiones de alimentación, en la que no se muestran las tensiones de alimentación con el fin de mantener el esquema lo más simple posible. Es decir, estamos viendo el circuito equivalente en alterna, una tensión de entrada bien excitada desde la entrada inversora a través de la resistencia R1, lo que da lugar a una tensión de entrada inversora B2. La ganancia de tensión en lazo abierto amplifica esta tensión de entrada para generar una tensión de salida invertida. La tensión de salida se realimenta a la entrada a través de la resistencia de realimentación RF, lo cual da lugar a una realimentación negativa porque la salida está desfasada a 180 grados respecto de la entrada. En otras palabras, cualquier variación de V2 producida por la tensión de entrada se lo pone una variación de señal de salida. De esta forma se estabiliza la realimentación negativa de la ganancia total de tensión. De esta forma estabiliza la realimentación negativa la ganancia total de tensión. Si la ganancia de tensión en lazo abierto aumenta por cualquier razón, la tensión de salida aumentará y realimentará más tensión a la entrada inversora. Esta tensión de realimentación opuesta reduce V2, por tanto, incluso aunque A-vol haya aumentado, V2 disminuye la salida final aumentando mucho menos de lo que se hubiera incrementado sin realimentación negativa. El resultado global es un ligero incremento de la tensión de salida tan pequeño que es difícil de observar. Tierra virtual. Cuando conectamos un fragmento de cable entre algún punto de un circuito y tierra, la tensión en dicho punto se hace igual a cero. Además, el cable proporciona un camino para que la corriente fluya hasta tierra, una tierra mecánica, o sea, un cable entre un punto y tierra. Es un punto de tierra tanto para tensiones como para corrientes. La tierra virtual es diferente. Este tipo de tierra se utiliza frecuentemente como atajo para analizar un amplificador inversor. Con una tierra virtual, el análisis de un amplificador inversor y los circuitos relacionados se simplifica increíblemente. El concepto de tierra virtual se basa en el amplificador operacional ideal. Cuando un amplificador operacional se considera ideal, su ganancia de tensión en lazo abierto es infinita y su resistencia de entrada también es infinita. Basándonos en esto, podemos decir que las siguientes propiedades ideales para el amplificador inversor de la siguiente figura es: primero, como R sub in es infinita y 2 es 0. Segundo, como A-vol es infinita, B2 también es 0. Dado que I2 es 0, como se muestra en la figura, la corriente a través de RF que tiene que ser igual a la corriente de entrada que circula por R1, como se muestra. Además, como B2 es 0, la tierra virtual señalada en la figura indica que la entrada inversora se comporta como un punto de tierra para la tensión, pero como un circuito abierto para la corriente. Una tierra virtual no es muy habitual. Es como la mitad de un punto de tierra, ya que se comporta como un cortocircuito para la tensión, pero como un circuito abierto para la corriente.
Para recordar esta cualidad de media tierra, en la figura se utiliza una línea. La línea de puntos indica que no puede fluir corriente hacia tierra, aunque la tierra virtual es una aproximación ideal, proporciona resultados muy precisos cuando se emplea como una realimentación negativa fuerte. Ganancia de tensión. En la figura que estamos viendo, imaginamos un punto de tierra virtual en el que la entrada inversora, en este caso, es el terminal derecho de R1, que es un punto de tierra virtual, por lo que podemos escribir que B sub I es igual a I sub I por R1. De forma similar, el terminal izquierdo de RF también es un punto de tierra virtual, por lo que el valor de esta tensión de salida es igual a voltaje de salida es igual a I sub I por RF. Dividiendo el voltaje de salida entre B sub I obtenemos la ganancia de tensión, que se le denomina A sub B, entre paréntesis CL, donde es la ganancia de tensión en lazo cerrado. Se denomina ganancia de tensión en lazo cerrado porque es la tensión cuando existe un camino de realimentación entre la salida y la entrada. A causa de la realimentación negativa, la ganancia de tensión en lazo cerrado A sub V siempre es menor que la ganancia de tensión en lazo abierto de Abel. Como continuación, a explicarlo para qué se utiliza en sí un amplificador operacional inversor. Ahí, como pueden ver entre la diapositiva, es una pequeña introducción, pero ¿para qué se utiliza en sí? Bueno, esta configuración o montaje es de las más importantes en base, ya que esta se puede elaborar otras configuraciones de los amplificadores operacionales, como por ejemplo la configuración del derivador, del integrador y del sumador. Cabe recalcar que los amplificadores inversores son ampliamente utilizados principalmente cuando se consideran las señales analógicas, por lo tanto es un buen cambiador de fase con la ganancia máxima. Esto hace que el amplificador sea muy valioso debido a la retroalimentación negativa. Bueno, ahora con respecto al diagrama del circuito. Como pueden observar ahí, este es el diagrama del amplificador operacional inversor. Ahí, como pueden ver, ya sus partes que conforman que una fuente, un amplificador operacional, en este caso puede ser un 741, si no estoy mal, y unas resistencias. Hablando sobre las ventajas y las desventajas de este montaje, cabe aclarar que toda configuración tiene tanto sus ventajas, o mejor dicho, sus pros y sus contras. En este caso, las ventajas de un amplificador inversor pues, son las siguientes, como pueden ver ahí. Una, que es el factor de ganancia de estos amplificadores, es muy alto. La salida generada estará desfasada con la señal de la entrada aplicada. Los valores potenciales tanto en el terminal inversor como en el no inversor se mantienen en cero. Y también que sigue la retroalimentación negativa. Con respecto a las contras o desventajas de este tipo de configuración, una que es que a pesar de que la ganancia es alta, la retroalimentación que se debe seguir debe mantenerse estable con el fin de que no sea distorsionante o perjudicial para él. Además de que la señal de entrada aplicada no puede contener ruido debido a que un pequeño valor aplicado puede multiplicar y reflejarse en la salida. Con respecto a las fórmulas, ahí como pueden observar, tratan sobre tanto la impedancia, la tensión y la resistencia. Cabe aclarar que también es vital el uso de la ley de Ohm, como pueden ver aquí en una ecuación. Y así como pueden ver, aquí también sigue. Aquí hace énfasis esta valiosa ley aquí en este tipo de circuitos. Y por último, de la última ecuación, aquí un poco como pueden ver, es la de la ganancia en lazo cerrado.
Bueno, quiero hacer un poco de énfasis sobre lo que es la impedancia de entrada. En algunas aplicaciones, un diseñador puede desear tener una impedancia de entrada específica. Esto lo que refleja esto hace que el amplificador inversor tenga ciertas ventajas, ya que es fácil fijar una impedancia de entrada determinada. Y ahí, como pueden, cabe aclarar también que, por ejemplo, si se necesita una impedancia de entrada de 2000 ohmios o 2K ohmios y una ganancia de tensión en lazo cerrado de 50, un diseñador puede utilizar una resistencia de 2K ohmios y una resistencia F de 100K ohmios. Y por último, el ancho de banda. Con respecto al ancho de banda o enlace abierto o también frecuencia de corte de un amplificador operacional, cabe aclarar que es muy bajo debido al condensador de compensación interno. En un 741C, la frecuencia está dada en 10 Hz. A esta frecuencia, la ganancia de tensión en lazo abierto se quiebra y disminuye según una pendiente de primer orden.